La mejor noticia. Estamos en una ocasión especial, tenemos un matrimonio muy bendecido que quiere compartir con nosotros sus experiencias de vida. Bueno, bienvenidos a los que nos están sintonizando en este programa. Contarles de nuestra vida o de mi vida. Hace 9 años y medio tuvimos un encuentro con Jesús a través de esta organización que cambió nuestra vida. En ese momento yo era un hombre que me consideraba exitoso empresarialmente. Manejábamos varios negocios con mi hermano, eran negocios familiares, pero la abundancia de dinero te lleva a alejarte de Dios normalmente. En ese momento yo me involucro mucho en el alcohol. El alcohol me llevó a conocer otro tipo de sustancias tóxicas a las cuales accedí. Eso me llevó a acelerar mi proceso de adulterio, de mentir, de fallar, de no tener escrúpulos para mis negocios. Ya con Débora nos habíamos conocido a través del trabajo. Ella trabajaba en un banco importante del país y yo manejaba mis operaciones en ese banco. Yo estaba casado y sin embargo me atrajo Débora y empecé a perseguirla a ver si ella aceptaba salir conmigo. Y durante 5 años ella nunca me dio esperanzas de nada. Pero mi adulterio, mi alcohol me llevó a que mi segundo matrimonio, porque era mi segundo matrimonio, terminara, que mi ex esposa pidiera que yo me fuera de casa y tuve que abandonar la casa. En ese momento ya manteníamos una relación con Débora y sin tener a dónde ir, fui a tocar la puerta de su casa para que me permitiera estar con ella unas 2 semanas, las cuales se han hecho más de 10 años a este momento. Pero ella no sabía lo que estaba dejando entrar. Estaba dejando entrar a un hombre lleno de vanidad, de mentira, de vicios. Pero me abrió su casa y me dejó entrar. Y cuando lo dejé entrar, se armó una batalla campal en casa. Porque en mi casa yo me divorcié en el año 2002 y había vivido 10 años con mis hijas y las había educado a mi manera. A mi manera es, como el mundo dice, sin la Biblia, sin ninguna enseñanza. Solo les había enseñado la importancia de prepararse en la universidad, de estudiar, y les había dicho que nunca se fueran a casar, porque yo no creía ya en el matrimonio. Era una mujer feminista, autosuficiente, prepotente, pero que estaba enamorada de él. Ya llevábamos una relación necia, porque yo me divorcié para poder empezar a salir con él. Él seguía casado, dijo que necesitaba un tiempo, pero lo que yo no sabía es que él era mujeriego. Siempre me lo dijeron, pero yo no lo quería entender. Y cuando él entró a casa, él tenía un carácter machista, prepotente, y empezó una discusión entre él y mis hijas, y yo parecía un referee. Hasta que se fracturó la familia. De repente llegaron mis hijas con 1 semana de diferencia a decir que se querían ir de casa. Una de ellas dijo que cuando se graduara de la universidad se iba. La chiquita llegó y me dijo que cuando se graduara de bachiller se iba. Y a la semana llega Alfredo y me dijo que estaba vendiendo un terreno y que lo iba a vender y se iba. Así estaba nuestra familia, destruida totalmente. Cuando ellos llegaron a decir todos por separado que se querían ir de casa, lo que yo pensé es, si se van, yo vuelvo a iniciar. Si estoy joven, yo tenía en ese momento 42 años y dije, si todos se van de la casa, vuelvo a iniciar, me voy a Estados Unidos. Porque hay momentos en los que estamos buscando un escape, una ruta corta para salir de todos los problemas. Pero en ese momento que estábamos todos evaluando dejar la familia, el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros y decidió visitarnos y rescatar lo que nosotros estábamos destruyendo. Alfredo tenía que comprar un seguro médico para su último hijo, el niño pequeño, producto de su segundo matrimonio. Él ya se había divorciado y el juez de familia pidió que comprara un seguro médico y un hombre lo llegó a visitar. A ese hombre le habían dicho que no le fuera a hablar de Jesús y que mantuviera la distancia, porque Alfredo era bien radical con ese tema. Si hablaba de cualquier tema religioso lo iba a sacar de la oficina y lo iba a expulsar. Y ese hombre llegó a vender un seguro, empezó a platicar con Alfredo, lo vio a los ojos y después de platicar un ratito le dijo, yo no sé qué le pasa a usted, pero ya no le voy a vender el seguro que le traía. Le voy a presentar a alguien que de seguro le va a servir para el resto de su vida. Ese se llama Jesucristo.
En ese momento, cuando él mencionó el nombre de Jesús, al hombre machista, el que andaba armado, malcriado, se derrumbó totalmente. Me derrumbó el Señor en ese momento. Sentí que mi corazón se había partido en pedazos, como que una espada había entrado en mí. Y me dirigió por una corta oración, pero poderosa, de aceptación de Jesucristo como mi Señor y perdón de mis pecados. Ese hombre cerró su ataché, no me vendió el seguro que llevaba. Llegó a la puerta de la oficina, me volteó a ver y me dijo: y lo invito a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Cuando él dijo ese nombre tan largo, pero que terminaba en el Evangelio Completo, yo dije: ¿qué estoy haciendo? Nunca me he comprometido con el Señor. Y traté de correrme, traté de escaparme. Durante 5 semanas él me llamaba. Y yo tenía la excusa perfecta para no venir. Pero a la 5ª semana le dije a Débora: voy a ir a esa tal fraternidad a ver qué tiene de bueno, porque si no, yo no me quito de encima a este viejo. Pues ese hombre finalmente me convenció. Vine a mi primer evento de fraternidad y me di cuenta en ese evento que un hombre estaba testificando sobre su vida. Cuando yo lo escuché, dije: ese hombre ha pecado más que yo. Y sin embargo tuvo un encuentro con Jesús y Jesús lo ha restaurado. Y salí corriendo, literalmente, de las gradas del hotel a encontrarme con Débora, a contarle que yo había escuchado a alguien que había pecado más que yo. A estas alturas, para Débora era imposible creer que había alguien que era peor que yo. La había engañado en 2 ocasiones, ella sabía con quiénes. Nos habíamos herido verbalmente, hablando, reclamándonos. Habíamos fracturado el amor no existía ya entre nosotros. Y entonces ella, al escuchar esto, dijo: este es el lugar donde él va a cambiar y se va a ir de mi vida. Porque ya los dos queríamos dejar esa relación. Sin embargo, Dios había llegado a nuestra vida sin que nosotros supiéramos. Jesucristo se subió en nuestra barca, la que estaba en la deriva, y empezó a hacer cambios en nosotros. Me invitaron a mi primer Sahel y ahí escuché la charla Hombres de Valor. Y cuando escuché Hombres de Valor, me di cuenta que yo era un hombre sin ningún valor, que lo que tenía o había tenido, porque ya en este momento estaba quebrando, era dinero, era agresividad, era maltrato a las demás personas, pero yo no tenía ningún valor, no tenía a Jesucristo en mi corazón. Luego vino la charla Visión para mi familia y me di cuenta que no tenía ninguna visión para la familia. Destruidos matrimonios, dañé el corazón de mis hijos, dañé el corazón de mis padres, dañé el corazón de mis hermanos, la había dañado a ella y yo no tenía ninguna visión de familia. Pero venía la charla más importante, que es cuando presentaron al Espíritu Santo. Y en ese momento yo me arrepentí de todos mis pecados, acepté de nuevo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y ese momento fue de cambio trascendental de mi vida. Yo salí de ese Sahel enamorado de Jesús, comprometido con Jesús, diciendo: de aquí en adelante nuestra vida cambia. Cuando llegó a casa, reunió a mis hijas y les dijo: a partir de ahora voy a ser su papá, ya no voy a ser el amigo de su mamá y voy a empezar a dar buenos ejemplos. Y nos contó todo lo que él había vivido en el Sahel. Él venía enamorado de Jesús y comprometido. Cuando él se levantó para irse a cambiar, mi hija pequeña me vio a los ojos y me dijo: mami, le lavaron el cerebro. Mi hija no entendía, pero él, yo digo ahora que él empecé a dormir con el testimonio. Él empezó a cambiar, dejó de decir malas palabras, empezó a asistir al capítulo, a contarme en el vehículo todo lo que él vivía en el capítulo. Empezó a servir, se metió de cabeza a servir, empezó a hacer cambios. Yo ya no lo amaba, yo lo que quería era que él cambiara y se fuera de nuestra casa. Yo tenía más de 1 año de estar doblando rodillas y pidiéndole al Señor que se lo llevara, porque había tanta fractura en nuestra relación que yo no creía posible que se restaurara. Pero cuando empecé a ver sus cambios, empezó a invitarme, y como yo quería un encuentro con ese Jesús del que él hablaba, entonces me llevó a un capítulo de damas.
En el capítulo de damas me recibieron con un gran abrazo. Las mujeres empezaron a abrazarme y a mí no me gustaba que las personas que yo no conocía me tocaran. Ya no se diga me abrazaron. Para mí fue impactante, fue un poquito desagradable. Y me sentaron en la mesa y empezaron a compartir las pláticas de mesa y me dijeron que estaban felizmente casadas. Yo estaba felizmente divorciada y no me quería volver a casar. Entonces para mí era como una confrontación rara el evento, pero cuando llegamos al testimonio y escuché de alguien que tenía más problemas de los que yo tuve en el matrimonio y que tuvo un encuentro con Jesús y que dobló rodillas, entendí algo que me habían dicho al inicio. Me habían dado un papelito y me dijeron: podés hacer las peticiones y pedirle a Dios lo que necesites, porque aquí Él hace muchos milagros, tenés que ser perseverante. Entonces lo primero que anoté fue: llévate a este hombre y sacarlo de mi vida, cambiar nuestras finanzas. Y como dijeron que si yo seguía asistiendo, Dios iba a obrar en mi vida, seguía asistiendo, pero no seguía asistiendo para que Dios restaurara nuestra relación, sino que para que se lo llevara y me diera un nuevo inicio. Cuando empecé a asistir, empecé a entender todo lo malo que había en nuestra casa, porque me preguntaban: ¿él es tu esposo? Y nosotros estábamos en una unión libre y yo decía: no. ¿Es el papá de tus hijas? No. ¿Se van a casar? No. Entonces eso empezó a confrontarme y empecé a entender todo el desorden que había en casa. Y luego ocurrió lo más importante en nuestro caminar con el Señor. Él me invitó a un Sahel de parejas que fue en febrero del 2013 y me dijo: te va a encantar, en eso vas a entender en lo que estamos caminando. Y yo fui con él, pero yo iba sin ninguna expectativa. En el camino él me decía: te va a encantar el Sahel. Y yo en el camino iba hablando con Dios y diciéndole: Señor, este hombre es mujeriego, es mentiroso, me va a volver a engañar, yo no puedo volver a pasar por ese dolor, llévatelo de mi vida y sácalo. Y él decía que íbamos a disfrutar el Sahel, pero desde la primera charla fuimos confrontados en ese Sahel. El Sahel es un seminario avanzado para entrenamiento de líderes, en el que a través de escrituras te dan charlas y te van enseñando de acuerdo a la Biblia. Y en esa primera charla nos enseñaron que el matrimonio nació en el corazón de Dios, que Él hizo al hombre y a la mujer para que fuéramos una sola carne, y a la mujer la diseñó para que fuera la ayuda idónea. Yo hasta ese día había sido la ayuda errónea de mi esposo. Yo le hablaba como que era mi hijo, lo regañaba y yo quería que él hiciera lo que yo decía. En ese Sahel empecé a entender qué hace una ayuda idónea. Empecé a entender que había que doblar rodillas y pedir sabiduría. Y me sentía tan mal porque yo les había dicho a mis hijas que nunca se fueran a casar. Yo me quería ir a mi casa a pedir perdón. Pero en el primer coffee break apareció Alfredo con un café y me dijo: las personas buscan maneras exóticas. Te quiero pedir que seas la mujer para el resto de mi vida. ¿Te querés casar conmigo? Ese era un milagro, que él llegara después de 2 divorcios a decirme: ¿te querés casar conmigo? El siguiente milagro fue que yo dijera que sí, porque como feminista yo había dicho que nunca me volvía a casar, pero ese día había entendido. Cuando llegamos a casa y dijimos: nos vamos a casar, empezó otra batalla. Mis hijas no querían, porque con el carácter que él había tenido, ellas no lo amaban, ellos se odiaban. Pero fuimos a un Sahel de damas y en ese Sahel de damas mis hijas y yo empezamos a entender lo que el Señor estaba haciendo. Estaba poniendo orden en nuestra casa, estábamos sacando el desorden. En marzo de ese año, el 24 de febrero, estábamos celebrando el cumpleaños de la segunda hija de Alfredo. Hasta ese día no habíamos querido dejar de tomar, porque en fraternidad nadie te dice qué hacer o no hacer. O sea, tú vas a asistir y es el Espíritu Santo el que te habla y te va empezando a decir lo que tenés que dejar. Alfredo y yo no queríamos dejar de tomar, tomábamos todos los días, pero en esa celebración ocurrió algo importante. Esa celebración, fuimos a dormir a la casa de mar de mi hija, de la familia de mi hija, y ahí escuché una voz poderosa que descendía desde el cielo con un gran poder, como que era un rayo, un estruendo, y esa voz me preguntó: ¿y tú cuándo dejarás de tomar? Yo me puse de pie en la cama, mi corazón me latía, las piernas me temblaban y le dije: Señor, estos fueron mis últimos tragos, los de ese día hace 8 años y medio, y esos fueron nuestros últimos tragos. Pero sucedió algo importante. Ya nos habíamos comprometido a contraer matrimonio en el Sahel de matrimonios, de parejas, pero todavía no había amor. Deseábamos ordenar nuestra vida, pero no había amor. Un día le tomé las manos a Débora y le dije: Señor, devuélveme el amor, devuélveme la admiración, la pasión y el respeto por Débora. Y Jesús me escuchó pronto y en 7 días yo estaba totalmente enamorado de ella. Y un día le dije: Débora, qué linda estás. Y ella me vio con admiración y me dijo: qué ridículo sos.
porque nos habíamos tratado tan mal que esas palabras no existían en nosotros. No, Débora, le dije, yo le pedí al Señor que me devolviera el amor por ti y ahora te veo con los ojos que Él te ve a ti. Y ella se impresionó, se fue a su cuarto de oración y le dijo: Señor, si tú le devolviste el amor a Él, devuélvemelo a mí, porque yo ya no lo amo. A los 3, 4 días ella venía de copiloto en el carro, me volteó a ver y dice que vio al hombre del que ella se enamoró hacía muchos años. Dios nos devolvió el amor. Y ahora esta pareja que antes destruíamos matrimonios, que antes éramos un mal ejemplo, hoy tenemos el ministerio de matrimonios en nuestra iglesia, donde podemos decirle a la gente cómo se destruye un matrimonio, porque nosotros destruimos varios, y cómo se construye un matrimonio de la mano de Jesús. Empezamos a servir en fraternidad, empezamos a buscar una iglesia, el Señor fue bueno, Él empezó a cambiar, fue maravilloso. Yo tenía la expectativa de un cambio, pero verlo dejar de decir mentiras, dejó de decir mentiras, borró toda su lista negra de mujeres, empezó a borrar fotografías, empezó a activar la confianza porque era lo que se había roto. Me daba su teléfono para que yo hiciera llamadas, yo no lo podía creer. Se había protegido el teléfono durante años para que yo no me acercara al teléfono y no descubriera nada. Pero cuando lo vi borrar todas las fotografías, los contactos, y me decía: Débora, haz una llamada, Débora, contesta esta llamada, yo estaba impactada. Empezó a enamorarme, empezó a ser amoroso con mis hijas, y entonces en la familia tuvimos que perdonar cosas, tuvimos que perdonarnos mutuamente. Mis hijas tuvieron que perdonar los malos tratos que recibieron. A veces en el mundo te dicen que hay cosas que no se pueden perdonar, pero la palabra dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Después de que tú perdonas, el Señor empieza a restaurar cosas en la familia, restauró nuestra relación con nuestras hijas. Actualmente la mayor ya se graduó, es ingeniera industrial, estudió una maestría de una beca que el Señor le regaló, estudió su maestría en Europa y está viviendo en España, coordina un capítulo por Zoom de jóvenes. La pequeñita, que fue también la que nos provocaba, la que no quería que hubieran cambios en casa, porque decía que estaba tan joven y que nosotros ya nos habíamos divertido y ahora queríamos ser rigurosos. Ella tuvo un encuentro también con el Señor Jesús a través de un Sahel de jóvenes, empezó a servir en jóvenes y le pidió al Señor que le regalara una visa para irse a Australia. Mi hija tiene 4 años de vivir en Australia, de ser luz y sal en esa nación, estudia y trabaja. Este año entra a la universidad a sacar su último año y medio. Ella no quería nada con nosotros, quería estar lo más lejos posible, y actualmente estamos organizando una reunión familiar. Nos vamos a ver en mayo como familia, vamos a ir a España y va a llegar Debbie, va a llegar a España y nos vamos a ver los 4. Es maravilloso ver cómo el Señor restauró nuestra relación en nuestra familia. Vimos llegar a nuestros hijos, vimos llegar a sus amigos. Esa familia desordenada ahora evangelizaba. Eso solo Dios lo puede hacer, no porque nosotros seamos buenos, sino que porque Dios es bueno y tiene planes de bien para nosotros. Y a veces cuando estás sirviendo crees que no vaya a llegar más batallas, crees que todo cambió, pero si tú servís siempre hay batallas, porque las batallas son para que incrementes su fe. Hace 2 años, en septiembre, Alfredo se sometió a una pequeña operación, le iban a retirar una glándula salival. Y fue la operación, el Señor dio los recursos, fue en un hospital privado porque estábamos en plena pandemia, y cuando fuimos a recibir el resultado de la biopsia, el doctor no nos dejó ni entrar ni sentarnos cuando nos dijo que todo había salido mal, que el resultado de la biopsia era cáncer con metástasis. Cuando yo recibí ese, y que probablemente había un tumor más grande en algún lado del cuerpo de Alfredo, yo salí de ese consultorio llorando. Yo no podía entender lo que estaba ocurriendo. Cuando le dije a él que qué estaba pasando, me respondió muy tranquilo que él estaba listo para volver a la casa del Padre, pero yo no estaba lista. Yo lo que le pedí fue que diéramos la batalla de oración al cáncer, y empezamos a levantar a los capítulos, a los grupos de oración para que oraran, para que el Señor los sanara. Ahí empecé a asistir al Seguro Social para que me empezaran a tratar. Lo primero que hicieron fue hacerme un examen con cámaras a través de la nariz, porque ellos estaban seguros que el cáncer principal estaba en la garganta, negativo a cáncer. El ejército de oración se había levantado a orar, y cuando ellos llamaban y oraban por mí, me decían: en las llagas de Jesucristo tú fuiste sanado. Resonancia magnética de cuello, resonancia magnética de cerebro, negativo a cáncer. TAC de tórax, negativo a cáncer. En las llagas de Jesucristo tú fuiste sanado. Seguían las oraciones. El Seguro Social no creía
que el evento principal del cáncer no era descubierto. Entonces dijeron, traigan la muestra de la del órgano que le extrajeron para nosotros tratarla aquí en el seguro y ver la biopsia. Se la llevamos y el Seguro Social dijo células cancerosas con metástasis en su cuerpo. Como no lo podían creer porque no aparecía el evento principal de cáncer, decidieron que la única solución era radiarme y aplicarme quimioterapia. Empezó el proceso de radiación. A la 10ª radiación, mi interior de la boca se había destruido, no podía comer, no podía tragar, no podía hablar. Pero las oraciones decían que en la llaga de Jesucristo yo había sido sanado. En ese momento esa oración daba vueltas en mi mente, pero no bajaba en mi corazón. Ya en cama, sin pelo, sin barba, la mitad de la barba se me cayó. Una sobrina me llamó de Estados Unidos y me dijo, tío, su diagnóstico fue dado en la cruz del Calvario. En las llagas de Jesucristo usted fue sanado. Cuando ella dijo eso por teléfono, esa oración entró en mi oído y bajó a mi corazón. Y le dije a Débora, yo soy sano. En las llagas de Jesús he sido sanado. Renunciamos a seguir el tratamiento del Seguro Social. No porque fuera malo, sino porque estábamos convencidos de que Jesús me había sanado. El Seguro Social no creyó que yo abandonara el tratamiento. Me pusieron un psicólogo a darme seguimiento, a preguntarme por qué abandonó el tratamiento. Ahora usted va a tener que empezar del punto 0 en adelante, va a tener que sufrir nuevamente lo que está sufriendo. Y le dije, porque en las llagas de Jesucristo fui sanado. Después de 1 año y medio de ese evento, me recuperé. Estoy testificando de la sanidad que me hizo el Señor, pero fue confirmada. Mis hijos estaban preocupados, me pidieron que cambiara de oncólogo y que fuera a un amigo de ellos que era un oncólogo en el que ellos creían. Él me dijo, la evidencia médica dice que tenés cáncer, pero tus exámenes dicen que no. Te voy a dejar 2 exámenes más y ahí vamos a platicar. Me mandó a hacerme 2 exámenes más y al mes y medio él llamó por teléfono y me dijo, me complace informarle que usted está libre de cáncer. El Señor había obrado en mi vida, tal como me habían orado por mí. Y a partir de ese momento, nosotros siempre fuimos comprometidos con el Señor. Siempre dijimos, vamos a testificar donde nos llamaran. Pero el 1 de enero de este año, del año pasado, yo tuve un sueño precioso en el que vi un ángel bajar a mi lado y me dijo, lee lo que está escrito en la pared. Yo volteé a ver la pared y veía jeroglíficos que no entendía y le dije, no entiendo. Era mi espíritu hablando con el ángel y me dijo, dice que el reino de los cielos tiene que seguir siendo extendido en esta tierra. Y yo le dije, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero extender el reino de Dios en esta tierra. El ángel se fue, no me respondió. Pero los 2 días, el primer capítulo que me llamó después de mi evento de cáncer, me dijo, Alfredo, queremos saber si tú puedes, en las condiciones que te encuentras, venir y testificar cómo Jesús te salvó de esta enfermedad. Y recordé que el reino de los cielos tenía que ser extendido en la tierra y fui y testifiqué cómo el Señor me había librado del cáncer. A los 2 días llegamos a la iglesia y nuestro líder nos dijo, ¿puede llevar la palabra? Y yo le dije, sí, el reino de los cielos tenía que seguir extendiéndose en la tierra. Ahora, ¿por qué testificamos nosotros? Porque sabemos que el reino de los cielos tiene que seguir creciendo en la tierra. Y la única manera de que este reino se extienda es cuando Jesucristo llega al corazón de los hombres. Porque ahí hay un cambio. Cambias tú, cambia tu familia, cambia tu entorno, cambia tu manera de ver las cosas y empezás a recibir del amor y la bondad de Dios. Hemos aprendido que lo más importante para que nuestro matrimonio funcione es que no perdamos nuestra comunión con el Señor. Tenemos una relación personal, tenemos una relación como pareja con Cristo y eso nos ayuda. Y cuando tenemos situaciones en las que no estamos de acuerdo, vamos a la palabra y entonces encontramos la dirección, oramos para que el Señor dé dirección. Aprendimos que somos una sola carne. Porque la gente te dice, no somos ni parientes, no somos parientes, somos una sola carne, que es todavía más importante. De 2 se hacen 1, que es la unidad que crea el Señor en el Espíritu, ¿verdad? Entonces aprendes a hablarte solo con la mirada, aprendes a volver
Sé cuando Él quiere que hable y sé cuando Él cuando no quiere que hable. O sea, aprendes un montón de cosas porque somos un equipo. Cuando yo estoy débil, Él me fortalece, Él ora por mí. A mí me encanta ver eso porque yo le pedía al Señor en mis oraciones: Señor, dame un hombre esforzado y valiente, un conquistador. Y el Señor lo hizo. A través de todo el proceso que hemos vivido, aprendimos a tener fe. Hemos aprendido aquí en Fraternidad a ir a orar por las personas. Hemos orado por muchas personas con enfermedades, cáncer, migraña, y el Señor las ha sanado. Hemos visto que su palabra se cumple. Si tú vas y oras, el Señor sana, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que sana, que no somos nosotros. Pero Él necesita que lleves tus manos, que camines y vayas a evangelizar. Hemos ido a orar por familias que estaban destruidas y el Señor las ha restaurado. Hemos orado por hijos que se habían ido y regresaron, porque el Señor no se queda con nada. El Señor quiere restaurar matrimonios, quiere restaurar familias, quiere restaurar las relaciones, finanzas. Hemos visto personas que han restaurado sus finanzas. Y como tú dijiste, Dios no se queda con nada, Dios está en todas partes. A veces creemos que lo más importante para nosotros es el dinero, pero lo más importante para nosotros es tener paz y tener a nuestras familias restauradas, que podamos fluir en amor con nuestros amigos, con nuestros familiares. He visto la transformación del carácter de Alfredo, porque muchos cristianos dicen: pero es que yo así nací, así me voy a morir. Yo vi cómo Dios transformó el carácter de Alfredo. Ahora es un pacificador. Hay momentos en los que pasan cosas en las que él debería de reaccionar, y reacciona con paz y tranquilidad, y habla tan tranquilo que yo no puedo decir nada. Y yo digo, si él puede, yo puedo también con el carácter, porque a veces mi reacción es más acelerada, pero ver que Dios trabaja todo lo que tú le permites que trabaje, y no lo ha hecho solo con nosotros. O sea, si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con usted. Si usted tiene problemas en un área, busque en las Escrituras cuáles son esas promesas que ministran esa área que usted quiere cambiar, porque para Dios no hay nada imposible. Si usted abre su corazón, Él entra. Y el primer paso es la salvación, ¿verdad? Que usted reconozca que el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero el siguiente es que usted vaya abriendo todas sus áreas. Él puede restaurar todo lo que nosotros hemos destruido. Él restauró nuestro matrimonio cuando ni él ni yo dábamos 5 por el matrimonio, y restauró nuestra familia cuando nadie daba nada por esa familia. Nuestra familia viene de porciones de familias. Eran 3 familias y el Señor hizo una, porque a Dios le plació, porque Él es un Padre amoroso que también quiere restaurar las familias. Y hablando de sanidades, como el doctor Tense hablaba, a través de nuestro proceso el Señor nos ha permitido ir y orar por muchas personas, especialmente con cáncer. Hay un testimonio bonito. Nos invitaron a testificar por una mujer que iba a ser operada de cáncer en su estómago. Llegamos a la casa de esta familia y el esposo, cuando nos recibió, dijo: yo quiero decirles que yo soy escéptico a estas cosas. Nos sentamos, platicamos, empecé a testificar de lo que el Señor había hecho en mi vida, y Débora le dijo: cuando Alfredo empezó el proceso de cáncer, a mí me dijeron, dijo Débora, que el proceso era para mí, no era para él. Y el padre de familia de la casa dijo: okay, o sea que me quieren decir que el proceso es para mí. Sí, es para ti. Pero cuando testificamos, él empezó a llorar, él empezó a derramar sus lágrimas, y estaba preparado para recibir a Jesús. Entonces lo guiamos por la oración, esa corta pero poderosa, de aceptación de Jesús y pedir perdón de sus pecados. Luego tomamos su mano, la pusimos en el vientre de su esposa y declaramos sanidad en ella. Pasaron 4 semanas, 5 semanas y no supimos nada de ellos, hasta que la persona que nos invitó a orar por ellos me escribió en el chat de WhatsApp y me dijo: el Señor lo hizo de nuevo, la declararon libre de cáncer. Uno puede ver que Jesús sí nos anda buscando. Somos nosotros los que le cerramos la puerta, y a veces pone pruebas, y esto lo estoy diciendo para las personas que nos están viendo. A veces pone pruebas económicas, familiares, de salud, porque quiere abrir tus ojos, porque quiere que tú busques hacia el cielo y aceptes al Señor como tu Señor y Salvador. Cuando eso sucede, Jesús está preparado para bendecirnos y para hacer milagros. Así que lo hemos visto, no en una ocasión, hemos ido a orar por muchas personas. Parte de nuestro trabajo cotidiano es estar atento al que nos llama y nos dice: necesito que vengan a orar por nosotros. Y hemos visto cómo Dios obra en
en la vida de otros como obró en la de nosotros. Así que si quieres repetir esta oración, hazlo en voz alta, porque es la manera como nosotros le demostramos al Señor que deseamos ser rescatados por Él. Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón te pido perdón porque he pecado contra ti. porque he pecado contra ti. Reconozco que eres Dios, Reconozco que eres Dios, que viniste como hombre que viniste como hombre a morir en mi lugar a morir en mi lugar, y que ahora estás que ahora estás sentado a la diestra del Padre. sentado a la diestra del Padre. Yo hoy abro mi corazón. Abro mi corazón. Te pido que entres en Él, Te pido que entres en Él, que seas mi Señor que seas mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Y Padre, Y Padre, te doy gracias te doy gracias por haber enviado a tu Hijo por amado haber enviado a tu Hijo a morir en la cruz, a morir en la cruz. en mi lugar. En mi lugar. Inscribe mi nombre en el libro de la vida Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame de esa vida en abundancia y dame de esa vida en abundancia que tú has prometido que tú has prometido en esta tierra en esta tierra y después de mi muerte. y después de mi muerte. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.